a veces y al caminar mi vida se cae, no me puedo levantar, pero tus manos cariñosas mis heridas curarán. Eres mi buen samaritano, mis heridas curarán. Ay, a veces y al caminar mi vida se cae, no me puedo levantar, pero tus manos cariñosas mis heridas sanarán. Eres mi buen samaritano, mis heridas curarán. Yo quiero ser un utensilio de honra para ti, una morada donde tú puedas vivir y que enriquezca mi vida de ti. Yo quiero ser un utensilio de honra para ti, una morada donde tú puedas vivir y que enriquezca mi vida de ti. Porque vivimos en tiempo cuando los chicos son bombardeados por muchas filosofías místicas. Por ejemplo, nuestro primer recuento. Ben nos presentará esta historia. Ben. Joven de la... Estos poderes la llevaron a ser... Recibía Yolanda, más sed de sangre sentía. Había sido parte de la secta por 6 o 9 meses y ya estaba en posición de mando. Había derrocado a la hechicera, que era la directora, con un poder, por una lucha de poder, y entonces recurrían a mí por guía. Pero Yolanda buscaba su guía en un espíritu femenino que según ella conocía desde niña. Esta relación demoníaca creció, apartando a Yolanda de su problemática niñez y llevándola a una vida de brujería. Mientras crecía, yo sentía que Dios no era un Dios de amor, sino un Dios de ira, que Él siempre me iba a acusar por todo lo malo que había hecho y que no era posible que me amara. Yo me creía la persona más fea y simple del mundo. No tenía ningún atributo en mi físico, emocional ni mental que fuera deseable. Y mientras más poder tenía, más éxito conseguía al controlar a otros, pero me sentía más sola. Luego, con más de 10 años de experiencia en la brujería, Yolanda conoció y se casó con Al, un satanista practicante. Juntos planearon perfeccionar sus poderes mortales. Hacíamos horóscopos y la tabla de Ouija y cartas de tarot y decidimos que pasaríamos la vida juntos desarrollando todo el poder en la tierra posible para llevárselo a Satanás. Esos planes dieron un cambio drástico cuando Allen y Yolanda decidieron llevar a sus hijos a la iglesia para aparentar un estilo de vida normal. Pero fue Allen el que desempolvó la Biblia y empezó a pasar tiempo solo recapacitando sobre su vida vacía. Vi cómo él encontró una paz que yo envidiaba. Fue muy difícil para mí verlo cambiar. Después de este cambio milagroso ocurrió un evento que daría lugar a un nuevo comienzo, contra el cual las puertas del infierno no prevalecerían. Asistíamos a un servicio matutino y él respondió al llamado al altar, quería ser bautizado, había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mientras él se fue a hablar con los consejeros, me quedé en el auto, llorando, furiosa, maldiciéndolo con todas las fuerzas de mi alma, pues me había abandonado. Él tomó todos los fundamentos que yo tenía y me los arrebató. La batalla había empezado. Yolanda volvió a recurrir a su espíritu guía, quien la culpó por su problema con Allen y le ofreció el suicidio como un escape. La respuesta de Allen a la ira de Yolanda fue un desafío para que leyera la Biblia. Yolanda se dispuso a demostrarle que estaba errado. Estaba en mi cuarto y me puse a leer el Salmo 130. Al principio el Salmo dice: desde las profundidades clamo a ti, oh Señor, Señor, oye mi voz. Entonces rompí el cascarón en el que estaba, porque
El salmista escribía desde las profundidades y sabía que el Señor iba a escucharme. Y empecé a llorar y empecé a orar. Tan pronto Yolanda cerró sus ojos, el espíritu empezó a acusarla, recordándole los años de brujería y de prácticas demoníacas, pero pudo sobreponerse a esas acusaciones. Y de algún lugar dentro de mí brotó una ola de fuerza y supe que con el nombre de Jesús podía rechazarla, que podía enviarla a algún lugar donde no podría tocarme más. Y le ofrecí al Señor, Señor, los poderes, todos los dones que tengo, no los quiero si no vienen de ti. Y se los ofrecí como un sacrificio. Quiero ser tu hija, he pecado. Pasé mucho tiempo de rodillas porque todo lo que recordaba, cada pecado, cada maldad que había hecho, lo puse a sus pies. Hasta que al fin lo vi como lo que era, vil. Una cosa vil que no puedo ni empezar a describir. Y me llené de terror, pero al mismo tiempo me sentí protegida, porque supe que en ese instante me convertí en hija de Dios. Yolanda continuó leyendo y al hacerlo aprendió que Dios es un Dios de amor, que la aceptaba sin condiciones, tal como era ella, sin importar lo que había hecho. Era como si miles de cadenas se rompieran al saber que era capaz de amar, que Dios me amaba y que no era esa horrible persona a la que nadie se le acercaba. Y fue la primera vez en mi vida que me di cuenta de que Dios me amaba y que siempre me amó y que siempre estuvo presente ayudándome en todo por una razón, porque quería que fuera su hija. Señores, no tengan duda sobre esto. El poder del satanismo, de la brujería, vudú y muchas de las prácticas ocultistas son ciertas. Verdaderos demonios que tienen cierto poder. Y esto es lo que quería decirte. Brujería, vudú, prácticas ocultistas, todo esto está sujeto al poder del Dios viviente. Y ese poder está disponible para el que con honestidad y con puro corazón, sin pecado, clame el nombre del Señor Jesucristo. Y no te quepa duda sobre esto. El diablo no es igual a Dios. Él no es igual al Señor Jesucristo. Él es solo un ángel caído que dejó su lugar en el cielo porque quería derrocar a Dios. Fue echado del cielo y su único poder es engañarte y hacerte creer que él tiene el poder de Dios, pero no, y está sujeto a aquellos que claman al Señor Jesucristo. Y si estás hoy atado a la brujería o a cualquier práctica ocultista, si le has pagado a médicos brujos o a otros de esos doctores, puedes ser libre hoy en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo te liberas? Ora conmigo primero y recibe al Señor Jesucristo en tu vida. Y entonces tendrás dominio y autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Oraré contigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, ato a toda fuerza de las tinieblas, ato el poder de Satanás de la vida de estas personas y los libero, los declaro libres en el nombre de Jesús. Quiero que ores conmigo. Dilo en alto, ahora. Señor Jesucristo, así es, dilo en alto. Señor Jesucristo, ven a mi vida, hazme libre. Sé mi Salvador, sé mi Señor. Gracias por escuchar mi oración, gracias por salvar mi alma y gracias por hacerme miembro de la familia de Dios. Amén y amén. Déjame decirte, esta es la más importante oración que hayas orado y lo que quiero pedirte es que hagas algo grande de esto. Y si hay un teléfono en pantalla, llama y dinos, oré con ese hombre en la televisión para recibir a Jesucristo como mi Salvador. Si no tienes un teléfono disponible, escribe a la dirección que te daremos y dinos, oramos con el hombre de la televisión. Tengo literatura que quisiera enviarte, es gratis, no te cuesta nada. Llama o escribe hoy. Y más importante, busca una iglesia donde prediquen la realidad de Jesucristo, crucificado, resucitado y que vuelve. Busca una Biblia, léela a diario y ora. Es tu oportunidad de hablar
con tu Creador que te ama. Volveremos con más después de esto. Salomón, un hombre sabio, dijo una vez: leer muchos libros no conduce a nada, y mucho estudio gasta el cuerpo. Tal vez es el momento de concentrarnos en el libro del que ninguno podemos prescindir, la Biblia. Jesús dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Lee la Biblia y encuentra el verdadero descanso en Jesucristo. Los juegos de índole místico son muy peligrosos, especialmente cuando resultan en problemas psíquicos. ¿Cómo es que trabaja la mente y qué poderes espirituales nos pueden ayudar? Veamos este recuento. Siendo adolescente, Dan Bonister era un rebelde y se dedicó a probar el sexo, la droga y el alcohol. Pero a los 19 años, esto tuvo un inesperado resultado. Empezó a perder el control de su mente con severos ataques de paranoia. No podía relacionarme con la gente, pues creía que todos hacían algún complot contra mí, o sentía que todos estaban en mi contra, o que tenían algo en mi contra, aun los que se portaban simpáticos. No podía confiar. En verdad creía que todos querían matarme. Dan se apartó de todos, su temor se intensificó, pensó en el suicidio. Sus padres lo llevaron de un psiquiatra a otro, lo que dio por resultado un sinnúmero de prescripciones de drogas que lo único que hacían era deprimirlo más. Finalmente ingresó en un hospital mental donde fue sometido 7 veces a tratamientos de shock. No podía pensar, no podía tener ideas coherentes, y esa fue en verdad una época en la que no podía pensar bien, ni sumar, ni restar, no sé qué decirte, pero definitivamente no me sentí bien después. Después de este fracaso, un nuevo médico concluyó que Dan era esquizofrénico después de solo una consulta de 20 minutos. Este diagnóstico lo sumergió en un profundo dolor durante los 6 años siguientes. Sin cura médica para la esquizofrenia, se le administraron más drogas que no mejoraron su depresión. Solo deseaba poder deshacerme de esa enfermedad. Quería deshacerme de esa enfermedad y de esa sensación, la soledad, especialmente al tratar de salir de ella. Uno trata de no quedar aislado y sentí que tenía que empezar de nuevo, y eso es muy duro. Difícil estar entre la gente cuando tú sabes lo que te ha pasado, aunque los demás no lo sepan. Cuando no estaba deprimido era maníaco y recurría enseguida al alcohol. Finalmente su madre convenció al doctor de que tratara el lithium, la droga para los maníacos depresivos. Esto le quitó la depresión al instante, y cuando se dieron cuenta de que Dan era maníaco depresivo en vez de esquizofrénico, le dieron de alta del hospital. Pero se dedicó nuevamente al alcohol hasta que Dios lo tocó mientras leía una Biblia de los Alcohólicos Anónimos. Ahora sé que fue el Espíritu Santo. Creí que era Jesús entonces, pero desde ese momento yo nunca... Fue una batalla dejar de beber. Nunca más sentí el deseo. Sabía que Jesús, el Señor, existía. Lo supe desde ese momento. Dan empezó a leer el Nuevo Testamento y a ir a la iglesia, y le entregó su vida a Jesucristo. Me arrepentí de mis pecados, invité al Señor a mi vida para que me guiara, comencé a estudiar la palabra de Dios, y cuando oía cualquier cosa buena, la trataba. Sentí paz, sentí limpieza. Los doctores dijeron que Dan necesitaría lithium por el resto de su vida para controlar su depresión. Pero Dan oró para librarse de esa droga y entonces empezó a ver el Club 700. Mientras más oía, más asimilaba, más entendía y más creía que él podía sanar, aún hasta del litio y toda señal de enfermedad mental. Sus intensos estudios de la Biblia lo ayudaron finalmente a recibir sanidad para su enfermedad mental. Por la palabra fui sanado, me mantuve... Aun cuando llegaba al punto donde me sentía peor, quería correr al doctor y pasó como él me lo hizo creer. Me mantuve firme, he sido sanado. Vete, Satanás, por las llagas de Jesús soy sanado. Hoy, Dan Bonister está felizmente casado y con un trabajo estable. Ya no sufre de ataques de depresión, ni tampoco necesita el litio. Sé que estoy totalmente liberado. Ya me he pasado 6 años sin litio ni nada. Y creo que antes no podía pasar sin
esa droga sin medicina, pues tenía las señales de depresión y ya no me preocupo, pues sé que Dios cuida de mí y vela por mí. Oigo a otros que se preocupan y temen, pero yo me río de todo eso. No me preocupo, no tengo miedo, todo está bajo control. Vimos que las luchas mentales son serias. Esta lucha espiritual no es un juego, ni una fantasía. A continuación, una historia que comprueba de nuevo la seriedad de nuestra batalla espiritual. Veamos. Y el director me dijo muy claramente que no debía creer lo que decía la Biblia, pues no era verdad. Él tomó la Biblia y la echó a la basura y me dijo, cree lo que yo enseño. Él tenía solo 6 años de edad, pero sentía hambre por lo sobrenatural. Así que cuando el director de la escuela religiosa privada de Andrew dijo que la Biblia era solo un cuento de hadas, Andrew empezó a leer sobre el ocultismo. Y al empezar a leer más, conocí el satanismo, pues mientras más leía estos libros, la inquietud que sentía crecía y crecía más. Andrew quería poder y todo lo que se refería a la adoración a Satanás, él lo encontraba. Cuando llegó a la adolescencia, dice que ya podía conjurar demonios y ordenarles que hicieran daño a quien quisiera. El poder que tenía era intoxicante y se convirtió en el alto sacerdote de su propia secta de brujos. Oh, me encantaba. Creí que era lo mejor. Tenía poder. Mis compañeros de escuela sabían que estaba involucrado en esto y sabían lo que yo hacía y era respetado, aunque con temor. Pero ciertos estudiantes no le temían a Andrew, 2 cristianos que estaban determinados a convencerlo de que el maestro a quien servía era el enemigo. Y me lo mostraban con la Biblia en mi cara. Ellos iban y tomaban sus dedos y me lo ponían frente a mi nariz. Y me lo mostraban. Y yo no podía hacer nada. Trataba, pero yo no podía hacer nada. En ese momento trataba de golpearlos, pero no podía mover mis brazos. Así que sabía que algo estaba pasando, que existía algún elemento de verdad en lo que decían para que eso pasara. Poco después, Andrew empezó a preguntarse sobre la verdad de la Biblia, y al hacerlo sus poderes de hechicero desaparecieron. Él fracasó al tratar de hacer un hechizo en una reunión. Andrew se asustó. Él sabía que sería castigado por sus dudas, por las fuerzas que ahora eran dueñas de su alma. Me desperté en medio de la noche vomitando sangre. Mi mamá me encontró en medio de la noche en el piso del baño, bañado en sangre, manchado de sangre. Ella me llevó a emergencia y los doctores me hicieron todos los exámenes y no pudieron encontrar nada. Andrew dice que sabía que estaba siendo torturado por Satanás por su infidelidad, pero no podía hacer nada para detenerlo. Esto fue hasta que empezó a ver un extraño programa de televisión y empezó a oír a un hombre que describía lo que le estaba pasando a él. Y él dijo en la televisión que había un joven que estaba involucrado en el ocultismo y que necesitaba salir y que Jesucristo era el único camino. El poder del enemigo. Jesucristo puede liberarte hoy. ¿Orarías? Puedes ser libre hoy. Ora conmigo. Sabía que él me hablaba. Si entonces me hubieras preguntado, no hubiera podido explicártelo. Pero sabía que era la respuesta a mi situación entonces. Y supe en mi interior que esa era la respuesta que había siempre buscado. Desesperado por buscar ayuda, Andrew llamó a la línea de consejería de oración de CBN. Tomé el teléfono y los llamé y oré con una mujer y recibí a Jesucristo como mi Señor por teléfono. Después de orar, desapareció mi mal. Ya no me sentí enfermo y sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Como 3 toneladas desaparecieron. Andrew nunca olvidará ese día, el día que le entregó su vida a Jesús. Un día que según Andrew salvó su vida, pues sus compañeros de su secta de brujos, aquellos que no encontraron la verdad, están actualmente muertos. El diablo siempre engaña a las criaturas que le pertenecen. Él no tiene amor, él no ama a nadie. Y lo que pasó es que uno a uno fueron muriendo, ya sea por accidentes, a uno lo mató un rayo, otros fueron atropellados en accidentes o suicidios, y en poco tiempo los 11 miembros murieron, todos.
Andrew siempre estará agradecido por el día en que Ben Kinchlow le presentó al único Dios real, un Dios que lo ama en vez de odiarlo y a quien servirá por el resto de su vida. La pregunta que te hicimos al principio del programa es, ¿crees en hechicería, en los brujos y ese tipo de cosas? Hay algo que es común dentro de nuestro pueblo. Siempre andamos metidos en esas cosas. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que hay hechiceros o brujos, que hay aquellos que adivinan y esas cosas, pero la Biblia también los condena. Y si la Biblia los condena, ¿sabes qué? Es que no son para nuestro bien. Así de que si tú has andado metido en esas cosas, déjame aconsejarte en esta ocasión. Quiero que te fijes algo en la historia de este joven. En primer lugar, lo primero que Satanás le dijo es, tira esa Biblia. No leas ese libro, tíralo. A la edad de 6 años había un hambre insaciable en este niño de leer la Biblia, la palabra de Dios. Pero Satanás odia la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia contiene la verdad y le quita la máscara al Satanás y lo vemos realmente como es, un enemigo de nuestras almas. Y luego, siempre Dios tiene, sin embargo, sus ángeles que andan por allí buscando la oportunidad para hablarte del amor de Dios y de la verdad. Por supuesto, Satanás te da poder. Y tú comienzas a creer, yo no necesito la Biblia, yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie, yo tengo todo el poder necesario. Oh sí, por un momento vas a engañarte a ti mismo y vas a engañar a otros, pero date tiempo y llega el momento como lo que nos acaba de decir este joven, que la verdad es que el mismo Satanás que te engañó te va a traicionar. Y así por encima se ve bonito, pero por detrás te va a clavar la daga y te quiere destruir. Dijo Jesucristo que Satanás ha venido ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Él te quiere destruir y te quiere enviar al infierno. Te quiere enviar al infierno. ¿Y sabes qué? Dios te quiere rescatar. Mira, después de esa etapa de que Dios está tratando contigo por medio de algunas personas que te hablan, entra una lucha, porque es una guerra espiritual. Pero déjame decirte, Dios siempre es el que vence. Y ahora vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a ese Dios todopoderoso que venga a tu vida y destruya el poder del enemigo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, estoy orando y pidiéndote en este momento por personas que están involucrados en el asunto del satanismo, de la brujería, de la hechicería, de asuntos de adivinos y demás. En el nombre de Cristo condenamos todo eso al infierno. Y ahora, Señor, hablamos palabra de sanidad y salvación en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, que tú me escuchas, porque lo que te pedimos en el nombre de Jesús, tú lo haces. Y ahora estas personas que están viendo este programa están recibiendo su liberación en el nombre de Cristo Jesús. Lo aceptamos por fe. Amén y amén. Bueno, yo sé que esa oración ha tocado tu corazón. Yo sé que Dios ha tratado contigo. Y mira, necesitas hacer algo muy importante, escribirnos o llamarnos, porque queremos enviarte alguna literatura que te va a ayudar mucho para que tú sigas creciendo en las cosas de Dios. Satanás va a seguir atacando, pero ahora tienes al campeón de campeones en tu corazón, el Dios Todopoderoso. Así es de que escríbenos, llámanos para ayudarte, para que sigas creciendo en esa relación con Dios y ese poder de Dios se siga fomentando en ti a tal grado que jamás tengas que regresar a esas cosas. Bueno, se me ha acabado el tiempo y me tengo que despedir. Lo hago de todo corazón. Que Dios te bendiga. Comenzó mi ser este avivamiento que lleno de gozo toda mi alma impura. Me llenó de amor, me dio paz interior, el Salvador. Me llenó el Salvador, me dio la vida, paz y gozo a mi corazón. Paz y gozo a mi corazón.
Cuando mi alma estaba vacía y